Bueno, listo, ahora sí empezamos. Aquí estamos en el estudio de Sergio, el Da Vinci de Bogotá. Vamos a empezar nuestra serie de videos explicando algunas cosas con mi ayuda, porque yo soy el que ignora todo y yo hago las preguntas para ayudar al público. Ahí pueden ver a Sergio. Hola. Seguimos mirando el estudio. Como ven, está lleno de conocimiento. Vamos a hacer un lanzamiento hoy. Vamos a comenzar con esta serie de videos para explicar unas ideas de Sergio, que al principio parecerán complejas, pero se irán aclarando. Y para eso voy a estar yo también para hacer preguntas, ya que los que están escuchando pues no lo pueden hacer. Entonces dale, Sergio. Bueno, hola, ¿cómo están? Finalmente, frente a la cámara, me ha costado mucho trabajo hacerme a la idea de hablarle a una cámara. Soy una persona súper tímida y entonces no es nada fácil, pero bueno, ya finalmente me lancé y vamos a ver cómo nos salen esta serie de videos con la ayuda de Nicolás, que me está apoyando 100%. Entonces, lo que primero quiero mostrarles es dónde trabajo y todo el proceso que he llevado desde que empecé. Es un proceso largo que empezó hace más o menos unos 33 años, cuando todavía estaba en el colegio y empecé a dudar de todo lo que me enseñaban los maestros y las instituciones, inclusive mis padres, ¿no? Y de eso pues surgió un personaje que en su momento era un ateo orgulloso, que no creía en nada y que estaba decidido a que todo lo que iba a creer era porque lo había experimentado por sí mismo, ¿no? Dudé sistemáticamente de todo. Eso en el colegio. Apenas salí al colegio, entré a estudiar arquitectura. En la arquitectura me di cuenta que me encantaban los órdenes, me encantaban los colores, me encantaban los números, y que esa combinación de órdenes, colores y números generaban unas formas que eran bien interesantes. Y seguí por esa línea, seguí siempre mirando las arquitecturas griegas, las egipcias. Tuve excelentes profesores de historia que me motivaron muchísimo a analizar templos con la proporción áurea, con geometrías de todo tipo. Y finalmente llegué a un punto en el que encontré a una amiga que me comentó que había un libro, que ella había descubierto un libro al que uno le podía hacer preguntas. Entonces en ese momento yo lo dudé mucho, yo era una persona súper incrédula y dije, bueno, pues ensayémoslo a ver cómo funciona este libro al que uno le puede hacer preguntas. Resultaba que era el I Ching, y las primeras preguntas que hice me dejaron atónito. O sea, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede funcionar esto de esa manera tan extraña, ¿no? Y a los poco tiempo descubrí que eso era mi interés principal en la vida. Yo me voy a dedicar a aprender del I Ching, así no fuera de una manera profesional, pero la información que me daba era súper valiosa. Entonces, perdón, interrumpo un segundo. Entonces empezamos con la duda sistemática. Duda sistemática, señora. Y después apareció el libro I Ching, que hizo que dudara de mi duda sistemática, sí, señor. Listo. Sí. Entonces, si quieres vamos a hacer una pausita un segundo. Listo. Ahora volvemos. Bueno, volvemos de la pausa. Nuevamente aquí a seguir escuchando a Sergio. Bueno, entonces quería mostrarles primero un poco cómo trabajaba antes de conocer el I Ching, cuando estaba estudiando arquitectura y qué era lo que me interesaba. Entonces, como los que de pronto saben un poco más de astrología, pues yo soy una luna en Virgo, que me encanta acumular todo lo que he hecho. Entonces tengo una cantidad de portafolios donde está explicado todo lo que, y está acumulado todo lo que he hecho. Entonces este era el tipo de dibujos que yo estaba haciendo
en esa época, ¿no? Esto es alrededor del año 82, ¿qué? 90, el principio de los 80s, el principio de los 80s. Tenía que ver mucho con la metafísica de los números, con la forma del tiempo, ¿sí? No voy a hablar mucho acá porque pues me demoraría mucho explicando de qué trata cada cosa, simplemente es como para ver, pues es una cabeza también, yo soy pisciano, entonces pues esto refleja perfectamente cómo es mi cabeza, ¿no? Esto por ejemplo era el primer gráfico que empecé a hacer de cómo funcionaba el tiempo, ¿no? Que lo fui desarrollando con descriptiva de pronto muy arquitectónica. Y esto empezó a evolucionar en la forma de los conos, ¿no? Estos conos de tiempo que se fueron desarrollando como estos. Desarrollé mi propio código de números, empecé a hacer toda una cantidad de símbolos, ¿sí? Todo esto ya eran los conos un poco más avanzados, ya después esto lo pude desarrollar con mucho más precisión. En esa época ya tenía la idea de los signos zodiacales y cómo estaban interrelacionados de una manera muy intuitiva. Aquí está Leo, acá está Libra, acá está Tauro, y esto realmente no ha cambiado tanto desde ese tiempo, ¿no? Cómo funcionaban los números dentro de ese cono. Una letra que ahorita ni reconozco, parece que fuera otra persona. Realmente cambió muchísimo desde ese tiempo. Miren esos gráficos, que era pues bajando información a velocidades impresionantes. Entonces pues ese era el tipo de dibujos, digámoslo así, ¿sí? Todo lo que lo tengo guardado. Están muy buenos esos dibujos. Entonces aquí lo que se ve también es la persistencia, ¿no? Estuve metido mucho con la macrobiótica, por ejemplo, y estos eran mis apuntes sobre la macrobiótica, ¿no? Escribía, fíjese, con rapidógrafo. Como arquitecto, el rapidógrafo, no sé, los que son un poco mayores se deben acordar que eran unos dispositivos para dibujar con una punta muy aguda. Y esto pues ya tiene que ver con el I Ching, pero antes de mirar esto, miremos un poquito lo que es el I Ching. Ok, entonces vamos a hacer otra pequeña pausita. No es de publicidad, tranquilos. Ya volvemos. Ok, entonces ya vimos el primer libro. Bueno, no es un libro, pero es la acumulación Virgo de una cantidad de cosas. Ahí pudimos ver unos dibujos que a primera vista se veían muy bonitos. Después de pronto tendremos la oportunidad de saber pues qué significan o qué ilustran. Quedamos en que íbamos a seguir con una pequeña introducción al libro que responde preguntas, al I Ching. Sí. Ok. Entonces, les quiero mostrar mi I Ching. Este es mi I Ching. Le hice una codificación en el lado para encontrar rápidamente el signo que estaba buscando. Para mí siempre fue importantísimo poder encontrar rápidamente el signo en cuestión. Y al poco tiempo me di cuenta que tan solo con abrir el libro en una página me daba una respuesta interesante. Por ejemplo, en este caso, no sé si se alcanza a ver, me ha salido el signo del acercamiento. Un segundo, vamos a enfocar, perdón. Aunque esto Nos vamos a acercar, ¿no? Ese es el tipo de coincidencias que el I Ching aunque el I Ching lo deja uno boquiabierto. Entonces vamos a hacer un acercamiento. Y no puede ser, ¿dice acercamiento ahí? Ahí dice acercamiento. Sí, es la unión. No puede ser cierto. Y entonces... Pues, lo hizo a propósito. Entonces lo que pasa es que... Lo que me di cuenta es que si bien funcionaba abrir la página en cualquier lugar, de todas maneras yo ya tenía como cierta conciencia de que podía abrir al principio o al final,
y eso no era no tenía una aleatoriedad como muy fluida. O sea, perdón, o sea, no era tan al azar como no le gustaría. No era como tan al azar como yo quisiera, ¿no? Debía ser mucho más al azar. Pero, perdón, yo quiero decir una cosa. Hicimos un acercamiento al libro y nos salió acercamiento en el texto. En el texto. Les juro que eso no lo habíamos planeado. Increíble. Bueno, entonces a partir de ahí yo dije, no, tengo que desarrollar un sistema mejor para poder encontrar el signo el que estoy buscando. Entonces creé estas carticas. Estas carticas tienen en un lado el hexagrama del I Ching, los que conocen el I Ching. El I Ching está formado por una serie de líneas, 6 líneas consecutivas, y esas líneas pueden ser o llenas o vacías, ¿no? Pueden ser impares o pares. Cada hexagrama está dividido en 4 signos. Abajo hay un signo, que es este que está acá, formado por 3 líneas. Arriba hay otro signo que está formado por 3 líneas. Y en el medio hay 2 que se llaman signos nucleares, que están formados por estas 3 líneas y estas 3 líneas. Con el código de colores que yo había desarrollado antes, generé este tipo de diagramas, que era la misma versión del hexagrama, pero en 2 dimensiones. Entonces, el signo de arriba, aquí por ejemplo, que es blanco, que tiene que ver con lo creativo, lo representaba aquí con el color blanco. Y el signo inferior, que era el que estaba abajo, lo representaba con el color amarillo. Y entre los dos estaba el color verde, que tenía que ver con este trigrama, que está acá, y el color blanco, que es este otro trigrama, que es del mismo color del que está arriba. Entonces por eso esto sería blanco. Y la idea era, primero que todo, empezar a desarrollar unos verbos que me permitieran a mí tener una idea de lo que quería hacer directa. Entonces yo cambiaba rápidamente y me decía fluye, o me decía da, o me decía origina, ¿no? Bueno, esto está al revés, concentra. Y entonces cada uno de los temas, por ejemplo la retirada, cómo se relacionaba con la concentración, ¿no? Y esa era como la forma de pensar en ese momento. Claro, este sistema no era muy cómodo para poder explicar las cartas. A las pocas personas que se lo mostré, pues no me entendían mucho, así que pensé desarrollar un sistema diferente. Entonces les voy a mostrar el siguiente paso. Perdón, interrumpo un segundo. Entonces, pasamos de el libro con la acumulación de información a la manera Virgo. Después al I Ching, que abrimos una página al azar y curiosamente encajó con acercamiento y estábamos haciendo un acercamiento. Bueno, es un juego de palabras finalmente. Sí, y son esas sincronicidades y coincidencias que una, pues dice uno es una casualidad, pero eso cuando empieza a suceder sistemáticamente ya prende un bombillo y dice uno, pero esto como... Y entonces, con el I Ching, Sergio descubrió que en la manera como está diseñado el libro, finalmente no lograba uno abrir la página puro al azar, porque uno ya sabía si estaba al principio o al final o en la mitad. Entonces de ahí nació la idea de hacer las tarjetas. Exacto. Para acercarse más al azar. Entonces vamos a hacer una nueva pausita para tomar aire porque nos estamos asfixiando. Sí. Y ya volvemos. Ok, entonces estábamos en el paso del libro con la información acumulada y del paso al I Ching fue... Estas cartas. Sí, las cartas fue para que el I Ching fuera más al azar. Exacto. Entonces pasamos a esas cartas. Y entonces seguimos pues, ahí. Siempre he sido una persona muy crítica y entonces esto pues me dejaba mucho que desear. Entonces dije, no, debe haber una forma mejor de representar estas figuras. Entonces estaba yo incursionando en el mundo de las 3 dimensiones y entonces empecé a generar este tipo de gráficos. Estos gráficos, a ver, yo les muestro algo más adelante. Estos de acá. Acá, por ejemplo, empezamos a ver la misma idea de los hexagramas, pero en 3 dimensiones. Esto, pues claro que es algo hecho como para arquitectos. Está pues hecho en una tecnología todavía muy arcaica, se ve súper pixelado.
pero de todas maneras va mostrando todas las 64 posibles combinaciones de colores y formas unas detrás de otras. Y aquí sigo hablando un poco de los verbos, ¿no? Entonces este dice descomponer, este dice colaborar. Bueno, tienen diferentes formas. Perdón, interrumpo un segundo. ¿La forma tiene algo que ver con el verbo? La forma tiene que ver con el sentido. Entonces, por ejemplo, en este que yo digo siembra, todo lo que tiene que ver con la fragmentación lo estaba relacionando en ese momento con la tierra. Y el color rojo muy concentrado tenía que ver con la semilla. Entonces acá muestra una semilla dentro de la tierra, ¿no? Una semilla dentro de la fragmentación, un punto de inicio frente a lo que se disgrega, ¿no? Y eso genera un crecimiento, ¿sí? Y así pues se puede explicar todo lo demás. De todas maneras, pues sí, me di cuenta que esto pues lo entendía yo, pero no lo entendía nadie más. Entonces vamos a ir, todo esto va a ser un proceso de crítica. Entonces este no me funcionó y entonces les voy a mostrar el siguiente paso. Entonces dije, no, vamos a hacer otra vez unas cartas. Estas son el siguiente grupo de cartas y las iba a trabajar en 2 dimensiones. Pero al lado iba a poner el diagramita que había hecho ya en 3 dimensiones, junto con el verbo y el nombre del signo y el número, ¿sí? Entonces pues salieron este tipo de cartas. Estas cartas las usé muchísimo, ¿sí? Voy a acercarme un poco a las, Miremos un poquito las cartas. y tratando de enfocar. Técnicamente no estamos muy geniales, pero bueno, ahí vamos. Ya dijimos, vamos a sacarlo como salga. Qué pena, pero es que si no lo hacemos así, ya nunca íbamos a tener la tecnología suficiente para hacerlo bien hecho. Entonces lo vamos a hacer como podemos. Como salga. Como salga. Nos perdonarán, pero bueno, ahí se ve. Listo. Dale. Listo. Entonces explica un poquito sobre Entonces, la carta acá, la segunda versión de tarjetas. la segunda versión de tarjetas partida de un sistema que ya los que han visto mis páginas de Facebook han visto que sigo utilizando, que son estos símbolos. Y estos símbolos pues se iban combinando unos con otros para generar un ideograma que daba el sentido. Entonces, por ejemplo, acá se hablaba de la fuerza domesticadora de lo grande, ¿sí? La fuerza domesticadora de lo grande en este gráfico pues se ve a través del círculo, que es lo grande, y esta especie de T que estaba como domesticando lo grande, ¿sí? Y la palabra que en ese momento encontré fue adaptar, ¿no? Porque cuando lo grande es domesticado, se adapta. Claro, este tema de las palabras todo el tiempo lo estaba cambiando y cada vez que hacía un mazo de cartas, al final no estaba contento yo con cada uno de los verbos que estaba utilizando y por eso tenía que estar en cambio constante. Entonces el siguiente paso fue decir, no, me falta información acá, quiero tener más información. Entonces viene otra capa de cartas, que son estas que están acá. Le hice su caja y esta es la otra carta. Si quieres, voy a ir acercándome poco a poco. Lástima que no se puede poner la cámara vertical. Vamos a enfocar, ya va, calma. Listo. Entonces miremosla como de arriba hacia abajo de pronto. Sí, aquí estamos hablando de la corona. El texto me dice demuestra su poder, y acá ponía yo el signo chino, el nombre, el número y una codificación que me parecía en ese momento interesante, que me decía sobre qué líneas había comentarios favorables o cuáles había desfavorables y cuáles eran los regentes. Bueno, esto lo sabrán mejor los que conocen algo del I Ching. Los que no conocen, pues la idea es mostrar toda la información que estaba involucrada en ese tema. Ya en ese momento estaba trabajando con la astrología y tenía una idea, algunas ideas de cómo relacionar el I Ching con la astrología, ¿sí? Eso, buenísimo. Yo estoy aquí alejándome otra vez. Sí, entonces pues estas cartas
Sergio no sabe lo que estoy viendo aquí en la cámara, entonces le explico. Entonces, perdón, estamos en la tercera versión de tarjetas, ¿correcto? Todo esto fue en un lapso como de ¿cuánto tiempo, Sergio? Yo creo que esto fue todo el principio de los 90s. Principio de los 90s. Y de la primera versión de tarjetas a la última pasaron como 3 años. Más o menos unos 3, 4 años. 3, 4 años. Excelente. Bueno, entonces vamos a seguir con el proceso. Nada de esto pues llegué a comercializarlo ni nada. Siempre se lo mostraba a algunos amigos, veía las caras de extrañeza y entonces decía no, tengo que cambiarlo, tengo que inventarme algo nuevo. Entonces ese ha sido el proceso y por eso me he demorado tanto en salir al público, porque siempre he pensado que se puede hacer mejor, ¿no? Sí, desafortunadamente a mí me pasa lo mismo con algunas cosas que hago. Siempre se puede hacer mejor, entonces si uno quiere hacerlo perfecto, pues no lo va a hacer nunca. Sí. Entonces sí. Entonces ya, no más. Vamos a mostrarlo como está. Ok, entonces, yo creo que vamos a hacer otra pequeña pausa. Sí. Bueno, hola a todo el mundo, ya tomamos café, ya tuvimos nuestra dosis de cafeína para que nos salgan más palabras, más carreta. Entonces, quedábamos en la última versión de tarjetas y vamos a pasar a cómo llegamos a unas figuritas, ¿cierto, Sergio? Sí. Entonces les voy a mostrar otra parte del proceso. Entonces, de todas maneras, esas figuras que vimos antes terminaban siendo muy abstractas. Entonces la idea era que iba a hacer un trabajo más figurativo, ¿sí? Y empecé a hacer por cada hexagrama una serie de dibujos, ¿sí? En 2 dimensiones, mostrando los diferentes hexagramas y varias versiones de las diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, aquí estaba lo receptivo, que tiene mucho que ver con la Tierra, y las diferentes líneas, cómo iban evolucionando cada una. Era un sistema bastante divertido, muy dispendioso, y realmente pues al final lo que no me gustó es que tenía que tener un estilo, la gente tenía que tener una ropa, había sexos, había una cantidad había personas que eran más altas, más bajas, y eso pues me parecía que era muy complicado y era casarse con un estilo. Entonces los iba a representar como griegos o como contemporáneos o como chinos o como... y eso no era parte del significado de esto. Sí, entonces había muchas posibilidades, entonces esto no me daba la unidad que yo quería. De todas maneras, pues hice el ejercicio con los diferentes hexagramas, pero pues como van a ver a ustedes ahorita, me fui cansando de hacer las imágenes. Y estos pues ya eran los que no había hecho en computadores. Entonces empecé a hacerlo muy en líneas. Y esto ya me empezó a dar algunas pistas, ¿sí? Que eran como los monitos para poder empezar a hacer los diagramas en 3 dimensiones, ¿sí? Y así pues con todos los hexagramas del I Ching. Entonces después llegué a la conclusión de que esto era demasiado dispendioso y que no iba a acabar nunca en la vida. Entonces pasé a este sistema. No sé si se alcanza a ver, pues este es ya lo que me queda de los primeros diagramas, en donde ya no dibujaba la figura completa con grosor, sino era un diagrama de palitos, y eso me permitía hacer una idea mucho más rápido, y estos mismos dibujitos fueron los que después empecé a trabajar. Pues esto ya tiene hasta la mancha, ¿no? Se me dañó en algún punto, pero pues ahí está. ¿Podemos volver un segundo a los dibujitos, por favor? A estos de acá. Eso. Entonces esto es como el inicio de los dibujitos. Y el personaje que después fui a llamar Ai, ¿no? Es un personaje que no tiene sexo, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene vestiduras. Es un personaje que representa simplemente lo humano, ¿no?
y por eso me gustó, porque no desenfocaba la atención en cómo estaba vestido o qué expresión facial tenía o cómo tenía las manos, sino que simplemente era un ser humano actuando de alguna manera específica. Sí, miramos este acá. Ahí están los 64 signos. Acá ustedes ven que está la misma cartica que les había mostrado más grande, pues ya en pequeño. ¿Sí? Entonces ahí están los 64 hexagramas. Y más adelante, entonces ya lo logré hacer en 3 dimensiones en mi programa 3D. Yo uso no sé si se puede hacer la publicidad o digo que yo trabajo con el Lightwave, es un programa que me encanta, que es muy flexible y pues lo he usado toda la vida. Aquí en Colombia muy poca gente lo conozco. Gracias, gracias Lightwave. Sí, muchas gracias, realmente le debo muchísimo. Y pues miren todo, pues estas son las diferentes cartas que tengo sobre los 64 signos. Aquí la clave es que los fondos son el mismo color y están los personajes de cada uno de los colores. Entonces acá está un personaje rojo, acá está uno anaranjado, acá está uno amarillo, acá está uno negro, acá está uno blanco, acá está uno verde, azul y violeta. Y esos son los 8 colores que siempre estoy manejando en todo el código. Y en cada color hay esos mismos 8. Por ejemplo, en el amarillo también vuelve a estar el rojo, el anaranjado, el amarillo, el negro, el blanco, el verde, el azul y el violeta. Entonces cada combinación, hay 64 posibles combinaciones de colores, donde un personaje está haciendo algo que representa lo que en el I Ching se está hablando. ¿Sí? Entonces este, por ejemplo, es la paz. Este es ¿cuál es? Ahora se me fue. El oscurecimiento de la luz. Se llama este se llama el retorno. Esto se llama lo receptivo. Este se llama la subida. Este se llama la modestia. ¿Sí? La comunidad con los hombres, por ejemplo, acá arriba. ¿Sí? Que es este de acá. Y bueno, cada uno tiene toda una explicación de por qué esas figuras, ¿no? Pero ya solo el hecho de haber hecho todo este ejercicio me dio una comprensión del I Ching muy personal, ¿no? Donde ya me apropiaba yo de las diferentes ideas. ¿Sí? Es una forma de tocar lo que se hacía. Y a partir de ahí saqué estas cartas. Que es otro modelo donde otra vez tenía la idea de los verbos, pero ya iba integrando hasta las figuritas, no sé si se alcanza a ver en 3 dimensiones acá en las esquinas. Y pues estas eran las cartas. ¿Sí? Ok, entonces básicamente después de todo este proceso estamos llegando a las figuritas que nos van a servir más adelante para explicar otras cosas, ¿correcto? Claro. Y en este paso ya yo creo que eso fue el final de los 90s que estuve trabajando con esto, antes de encontrar por primera vez una astrología de una manera un poco más completa. Ahí un día fui a una conferencia de un astrólogo que se llama Mauricio Puerta, que me cambió la vida porque explicó la astrología de una manera increíble, cómo los diferentes signos zodiacales se encadenaban unos con otros y generaban una historia en conjunto, y no los mostraba a los signos zodiacales como elementos aislados y personalidades aisladas. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. En ese momento no pude estudiar con él, yo creo, no quise o no sé qué pasó, pero entré a estudiar con otro profesor que era muy predictivo, y entonces ahí yo puse en una balanza la astrología predictiva y el I Ching, y me quedé realmente con el I Ching porque el I Ching me daba esa posibilidad de cambiar, de mutar, de ser muy inmediato, mientras que la astrología era muy despendosa, ¿no? Entonces era la astrología que en ese momento me habían mostrado. No sabía que había otra forma de entender la astrología, como pues más tarde vine a entender.
Entonces yo creo que pues ahí esa es la primera parte de lo que hice. Por ejemplo, miren acá otra forma. Ensayé muchos nombres, no sé si han visto que pues yo llamo al sistema Vaxus. Ensayé a ponerle otros nombres diferentes a Vaxus. Aquí era Soy 4D, pero no me resonó realmente mucho. Ahí, por ejemplo, en ese lado de allá vemos el paisaje sobre el que están realizadas todas estas imágenes y los diferentes personajes, ¿no? Entonces hay 8 personajes que están en 8 lugares que tienen 8 colores y esos se combinan para generar los 64 elementos. ¿Sí? Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí por ahora, ¿cierto? Dejamos y mostramos el resto después. Ok, entonces pues seguiremos muy pronto. Vamos a ver cómo nos quedó esto, espero que bien. Y listo. Gracias. Hasta la próxima. Esa vaina. Entonces, para que vean quién es el que está detrás de la cámara. Hola. Hola. Sergio y Nicolás. Entonces, pues para que vean. Sí. Cuenta un poquito qué ha hecho usted. Pues no he hecho gran cosa. ¿Qué tal ahora? Ya dijo. No, pues yo siempre me he dedicado a la fotografía y pues he hecho muchos trabajos en muchas áreas. Empezando con audiovisuales publicitarios y diapositivas, eso fue hace mucho tiempo, en la época análoga. Lo último que me dediqué fue a la fotografía aérea. Ahora hago muchas fotografías de veleros. Entonces sí, porque me dedico mucho a los veleros también, a navegar. Y ahora estamos haciendo estos videos. Espero que les haya gustado. ¿Listo? ¿Algo más? No, que coordinamos muy bien en las cosas que pensamos. Yo llevo pues todo este recorrido y entonces la idea es que en el proceso vamos a ir aprendiendo y Nicolás va a ir aprendiendo de lo que yo le puedo enseñar y él me va a retroalimentar también con las dudas y la forma de ver que él tiene muy particular, que me parece muy interesante y que a mí me llena totalmente. Entonces creo que algo interesante va a salir de esa química extraña y diferente frente al universo que tenemos. Queremos hacer algo diferente, como más como alegre y tratar de descomplicarnos, porque ambos como que compartimos ese tema de que no podemos hacer las cosas porque somos demasiado perfeccionistas. Entonces queremos hacer una cosa diferente, como más descomplicada, a ver qué nos sale. Sí, un poco la terapia es dejar el perfeccionismo para salir con algo, porque no salimos con nada. La idea de estar con Sergio, la idea de yo estar es un poco que como yo no sé nada de esto, entonces por un lado voy aprendiendo, que me interesa mucho, y por otro lado pues hago preguntas y comentarios y quejas o lo que sea para precisamente avanzar en lo que vamos a hacer. Entonces pues por ahora, hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.